Bienvenidos una vez más a nuestra serie sobre cómo dominar AppSheet. Hoy vamos a ver algunos conceptos y la comprensión básica en el modelado de bases de datos, que nos permitirá desarrollar aplicaciones de la forma más adecuada posible y a su vez cuando tengamos que darle mantenimiento a nuestra base de datos, sea de la forma más flexible sin dañar la integridad de nuestra información. Muy bien, para ello vamos a revisar primero qué es una base de datos. Nos dice que es una herramienta para recopilar y organizar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas, y que muchas de estas comienzan como una lista en una hoja de cálculo, ya sea de Google o Excel. Cuando nos referimos al tipo de información que estamos guardando, estos también se les conoce como entidades, que lo vamos a ver en este momento. ¿Qué es una entidad? Nos dice que es cualquier objeto o concepto del mundo real, el cual puede describirse y almacenarse dentro de una base de datos. Por ejemplo, imaginen que estamos construyendo una tienda. En esta tienda, cada cosa que vendemos es una entidad. Una entidad es cualquier cosa sobre la que queremos almacenar información. Por ejemplo, una entidad podría ser un cliente, un producto o un pedido. En nuestra tienda tendríamos secciones dedicadas a cada tipo de entidad. Una sección para los clientes, otra para los productos y otra sección para los pedidos. Cada sección tiene varios elementos, los cuales también se conocen como atributos o propiedades. Y cada elemento tiene información específica, como el nombre del producto, el precio, el nombre del cliente o la fecha del pedido, como se puede ver a continuación. A su vez, cada instancia de una entidad, o sea, hablando de cada registro o cada fila dentro de una hoja de cálculo, se identifica de manera única, generalmente mediante una clave primaria. También cuando hablamos de entidades, no estamos haciendo referencia a las tablas que manejamos dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestras hojas de cálculo. Por ejemplo, para la entidad cliente nos referimos a la tabla de clientes. Para la entidad de productos tenemos una tabla de productos. Y para la entidad de pedidos hay una tabla de pedidos, en los cuales los atributos de la entidad pasan a ser las columnas dentro de esa tabla. Y a su vez, todos los registros que nosotros vayamos añadiendo van a ser identificados de manera única mediante una clave primaria, o también conocida como llave primaria. Pero, ¿qué es una clave primaria? Nos dice que es una columna que nos ayuda a identificar de manera única cada fila o registro de una tabla y que sus valores deben ser únicos, o sea, que no deben de repetirse y no nulos, que no debe de estar vacía la celda. Además, que deben de ser inmutables, que quiere decir que una vez asignados no deben cambiar siempre que sea posible. Y que cada tabla, o sea, cada entidad, solo debe tener una clave primaria, que por lo general siempre va a ser la primera columna de todas nuestras tablas de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el ID 1 que está ligado con la información de Juan Pérez, el ID 2 ligado con esta información de acá y así sucesivamente. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué no ponemos de clave primaria el DNI? Ya que este sería único para cada persona. En parte, sí, lo podemos poner. Pero ¿qué pasa? Si al momento que yo estoy registrando a tal cliente, vamos a tomarle como ejemplo a Juan Pérez. Y al terminar de registrarlo, yo ya lo guardé y todo, me dice que me dictó mal un dígito y necesita que actualice su información. Al momento que yo quiera realizar el cambio, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque esta clave primaria debe de ser inmutable y una vez asignada, pues ya no puede cambiarse. Es por eso que si yo tengo una tabla de pedidos, añado mi columna, la primera, y le pongo cliente ID y esta la selecciono como clave primaria. Y a su vez, todos los IDs que yo tenga acá van a estar ligados a toda la información que va a estar acá. Y seguido a estos, si alguien me dice que le actualice su información, yo tranquilamente puedo accederlo y cambiarlo, en este caso, el DNI. Ahora, vamos a ver algo parecido que se llama clave foránea. Esta es una columna que relaciona datos entre dos tablas, la cual apunta a una clave primaria de otra tabla. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una tabla de pedidos y una tabla de clientes, la cual esta columna
que es una clave foránea, nos va a ayudar a relacionar la información del cliente que está en otra tabla, pero sin necesidad de nosotros agregar estas columnas a la tabla principal de donde nosotros estamos llamando esa información, ya que eso no es lo adecuado. Haciendo esto, nos permite mantener la integridad referencial en la base de datos. Aquí, cada tabla puede tener varias o ninguna clave de estas, ya que depende en sí de las relaciones que haya entre ellas. Ahora, una vez viendo esto, vemos que aquí ya tenemos dos columnas que están manejando IDs. Recordando que siempre la clave primaria va a ser la primera columna de todas nuestras tablas, como por ejemplo aquí de pedidos, tenemos a pedido ID, de clientes, tenemos a cliente ID, y no se repiten. Pero acá tenemos una clave foránea o llave foránea, la cual vemos que aquí sí se repiten los valores. ¿Y por qué? Eso está permitido, en este caso, porque una persona sí puede realizar varios pedidos. Y como yo accedo a la información, pues ya que está ligado completamente a su ID, puedo decir que cierta persona me realizó ese pedido. Y a su vez, si yo necesito hacer cambios, por ejemplo, y no estuviera referenciado por el ID, si estuviera solo por nombre y tuviera 10.000 registros, y de esos 10.000, 500 registros solo son de Juan Pérez. Entonces, si está mal, por decir el nombre, tendría que cambiarle en todos esos 500 registros uno por uno, o tal vez haciendo con una función de reemplazar si es que conozco y cómo manejar Excel. Pero si tengo una base de datos se me va a ser también un poco más complicado. Mientras que si yo accedo a esa información a través de un ID y solo me voy a mi tabla de clientes, cambio una sola vez y esa información se refleja en todas las tablas donde esté relacionada. A esto también se lo conoce como normalización. Y vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Qué es la normalización? Nos dice que es un proceso de organización de los datos en una base de datos que nos permite reducir la redundancia, o sea, la duplicidad de datos, y mejorar la integridad de los datos. Pero ¿cómo se logra esto? Pues dividiendo una base de datos en dos o más tablas y definiendo relaciones entre ellas, como el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Como todo proceso tiene sus pasos y la normalización pues tiene tres tipos. Vamos a ver la primera. Redundantemente se llama primera forma normal, en la cual su principio, cada columna debe contener valores atómicos, es decir, que no debe almacenar listas ni conjuntos de valores, y que cada registro debe de ser único. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla de pedidos, en la cual tenemos registros únicos, ya que tenemos de aquí la clave primaria en la cual no se repiten los valores, eso está muy bien, pero vemos que aquí en la columna de productos no se está cumpliendo la primera parte de este principio, ya que no contiene valores atómicos, porque aquí se está almacenando una lista de texto, mientras que abajo se está almacenando solamente texto, y todas las demás sí tienen valores atómicos, por decir, tipo numérico, tipo texto, acá también es tipo numérico, pero aquí es donde se rompe ese principio. Entonces, ¿qué hago y cómo paso a primera forma normal esta tabla? La solución es dividir la columna productos en varias filas, la cual nos queda así, añadiendo un nuevo registro único referenciado al cliente. Por ejemplo, tenemos tres pedidos en los cuales este pedido de aquí pertenece a Juan Pérez con el accesorio A y la cantidad de 2. El segundo queda tal cual como queda acá. Y el tercero, pues nuevamente es referenciado a Juan Pérez, pero con accesorio B y cantidad 2, en la cual ahora sí cumple su principio, que cada columna contiene valores atómicos, o sea, tipo numérico, tipo texto, acá también tipo texto y acá también tipo numérico. Y que cada registro es único, ya que está identificado por su clave primaria. Ahora, una vez hecho esto y pasado a la primera forma normal, lo que tenemos que hacer es pasarle a segunda forma normal. ¿Y cómo hacemos esto? El primer requisito nos dice que la tabla debe de estar en primera forma normal. Listo, ya lo tenemos hecho. Y el principio es que las columnas no clave deben de depender completamente de su clave primaria. ¿Cuáles son las columnas no clave? Las columnas no clave son las siguientes. Por ejemplo, cliente, producto y cantidad. Mientras que las columnas clave, pues siempre va a ser la primera, como estas que llevan su identificador único. Ahora, cliente es parcialmente dependiente de esta clave primaria,
pero un producto no necesariamente. Cantidad sí depende completamente de la llave primaria de lo que es de aquí de pedido ID, pero producto no. Así que la solución es dividir la tabla en pedidos y productos y nos queda de la siguiente manera, de la cual dividiendo la información de productos en una tabla tenemos las columnas no clave que dependen directamente de la clave primaria, que en este caso son de productos, y a su vez puedo yo relacionar esta tabla a la tabla de pedidos mediante una clave foránea, y a su vez yo la información que pongo aquí, el ID, depende directamente de su clave primaria y puedo acceder a esa información de cierto producto. Allí nosotros ya tenemos la tabla a primera forma normal y a segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal, la cual nos pide de requisito tener la tabla en segunda forma normal. Y se había quedado de la siguiente manera. El principio de esta nos explica que no debe de haber dependencias transitivas, es decir, que las columnas no clave, o sea como estas de aquí, no deben depender de otras columnas no clave. Porque ¿qué pasa si yo aquí tengo un pedido y tengo conocido a este cliente Juan Pérez? Ya, no hay problema, porque sé que solo es el único Juan Pérez que viene a comprar en mi tienda. Pero si por alguna razón llega otro cliente que también se llama Juan Pérez, vamos a suponer lo que este es del uno y este es del otro, ¿cómo yo lo diferencio? Entonces tengo que añadir información adicional. ¿Qué es lo que haría? Pues añadir otras columnas, por ejemplo, el DNI del cliente y una dirección del cliente. Columnas no clave que van a depender de esta columna no clave, lo cual no es lo adecuado. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que debemos de hacer para evitar dependencias transitivas, dividimos la información del cliente en una tabla separada y nos queda de la siguiente manera. Tenemos toda la información del cliente en una tabla de clientes, tenemos aquí el identificador único y podemos añadirle en este caso una información adicional, que es el DNI, y se diferencie de los demás clientes. A su vez, esta tabla de aquí, con esta clave primaria, yo puedo referenciarla mediante una clave secundaria o una clave foránea. Podemos acceder a cierta información y la podemos relacionar a nuestra tabla principal de lo que son pedidos. Y si en algún caso necesito yo editar cierta información de tal cliente o añadir información adicional, pues lo hago en esta tabla y puedo accederla mediante su ID. Y como ves, pues la tabla pedidos nos queda siempre con una clave primaria y puede haber y existir varias o ninguna clave foránea. En este caso hay dos porque hay dos relaciones. Una relación con clientes y otra relación con productos. Y esta es de la forma más adecuada de la cual nosotros podemos tener modelado nuestra base de datos. Y tal vez te estés preguntando, ¿y esto de la normalización? ¿Qué ventajas nos trae dentro de AppSheet? Pues son las siguientes. La primera es la reducción de la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que al dividir los datos en múltiples tablas se evita la duplicación de información, lo que reduce el tamaño de la base de datos y el riesgo de inconsistencias. Además, nos mejora la integridad de los datos, ya que la normalización asegura que los datos estén organizados y sean coherentes, reduciendo el riesgo de errores y redundancias. Nos da facilidad de mantenimiento, ya que al tener una estructura de datos clara y organizada, es más fácil realizar actualizaciones y mantenimientos sin afectar otras partes de la base de datos. Como cuarto punto, tenemos la mejora en el rendimiento, ya que puedes realizar consultas más eficientes y rápidas al reducir la cantidad de datos innecesarios que se procesan. Y como última ventaja podemos decirle que es la flexibilidad en la gestión de datos, ya que nos facilita la implementación de nuevas funcionalidades y la modificación de las existentes sin grandes cambios en la estructura de datos. Al seguir estos principios de normalización en AppSheet, puedes crear aplicaciones más eficientes, mantenibles y escalables. Ahora, después de haber conocido estos conceptos y comprender acerca del modelado de base de datos, vamos a poder sumergirnos en el mundo de AppSheet y crear nuestras aplicaciones de la forma más fácil posible. Así que bien, si te ha gustado el video, dale manita arriba, activa la campanita para estar pendiente a los demás videos, suscríbete a mi canal y no te pierdas en el próximo video porque vamos a empezar a añadir ciertas funcionalidades en la última aplicación que hemos creado desde una plantilla, acerca de un inventario simple. Sin más que decirte, nos vemos hasta la próxima.